Hola a todos, bienvenidos a una edición especial acerca de una conversa libre en la cual vamos a abordar o tratar de adelantar un poquito el tema de lo que nos va a convocar en las distintas jornadas de conversatorios de mujeres hacia mujeres, en la cual va a estar dirigido especialmente por Isabel Suárez, que preséntate porfa para que te conozcan. Hola, soy Isabel Suárez, soy licenciada en literatura y tengo un máster en estudios latinoamericanos y ahora estoy muy interesada en aprender sobre el feminismo en cuanto como a política práctica y el feminismo como literatura y manifestación artística. Entonces, a partir de esta como curiosidad que nació este año, decidí que podía compartirlo con otras mujeres, que yo creo que es la mejor instancia para aprender sobre nosotras. Claro. Sí, nos nació un interés también desde las búsquedas personales, pero también desde un poquito también agarrando la contingencia y de que es verdad que sería muy importante que las mujeres se acercaran a otras mujeres a conocerse y a entenderse mejor, a conversar, a compartir experiencia, porque vemos que efectivamente lo que está pasando es que no nos reunimos o no nos encontramos, no nos entendemos y en este momento nos necesitamos más juntas que nunca, digo. Así que para esta primera sesión el tema que nos importaba abordar era una pregunta muy básica pero muy profunda también, que es ¿cuál es la pregunta acerca de qué es ser mujer? Y que para eso, ¿por qué partimos con esta pregunta también? Sí, es que estábamos conversando que esta pregunta es como la más básica que uno podría hacerse en torno como a temas de feminismo, porque la definición en sí misma nos permitiría como entender la mujer, por ejemplo, en su actividad diaria. Como que uno asume que es mujer porque te dicen cuando tú naces o todo lo que todo el trato hacia tu persona desde tu primera infancia en adelante es a partir de esta idea de que tú eres una mujer. Y este sello que te ponen es tan fuerte que tú tienes como que cumplir una serie como de, bueno, que tiene que ver con tu rol, una serie de reglas que te anteceden. Y ya Simone de Beauvoir se preguntaba a sí misma qué era ser mujer, o bueno, muchas mujeres se preguntaron antes de ella, pero ella como que hace la pregunta y dice, bueno, yo voy a partir de esta pregunta para entender cómo se construyó este concepto y cómo este concepto al final nos terminó determinando, valga la redundancia, porque como le comentaba a la Pili antes de comenzar a grabar, es que un hombre nunca se pregunta qué es un hombre. Sí. ¿Qué le pasó a Simone de Beauvoir que se hizo esa pregunta y por qué es tan especial la manera en que ella lo hace? Porque al parecer ella no fue tan original, había mujeres quizá o no había mujeres preguntando. ¿Por qué fue tan importante la manera en cómo ella la respondió también? ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Lo que pasa es que ella estaba, bueno, a principios del siglo XX, donde, mediados del siglo XX más bien, pero venía como una fuerza de las mujeres desde finales del siglo XIX, con la Rosa Luxemburgo, un montón de mujeres que el sufragio universal, como ocurrieron un montón de hechos como históricos, podríamos decir, en que la mujer de estar desde el espacio como privado sale al espacio público. Y ese fenómeno es lo que creo que a Simone de Beauvoir le interesa, porque empieza a participar de la esfera pública como mujer y se da cuenta que en la militancia, por ejemplo, de izquierda, porque Simone de Beauvoir era de izquierda, su papel o su rol como mujer es cuestionado, o si no es cuestionado, como que está todo el tiempo como en entredicho. Entonces ella no entiende muy bien cómo yo, Simone, mujer, puedo participar de toda esta dinámica nueva que se está dando en Francia a mitad del siglo XX, si en el fondo pareciera que todo está definido por los otros y yo como que ya tengo determinado mi rol previo a lo que yo quisiera o no hacer con respecto a ese instante. Entonces yo creo que ella está preguntándose, porque además después Simone también yo creo que está buscándose como mujer, por ejemplo, ya decir, quiero definir qué es mujer, y se da cuenta que hay una perspectiva que es más bien en relación a la hembra, pero hay una relación también que es femenina, y la hembra tiene que ver quizás más con lo biológico, y lo femenino tiene que ver más con lo social. Entonces ella está tratando de decir, pero claro, esta es la teoría, pero en la práctica, ¿cómo yo me doy cuenta qué soy? Y por eso, entonces a ella lo que le pasó fue que ella
o sea, se dio cuenta que las mujeres, primero que se le empezó a considerar un espacio, que claramente es un lugar en el que no habían sido consideradas de la misma categoría que los hombres, que era una categoría distinta, y que al momento de participar muchas esferas de movimiento estaban o no muy bien definidas o predefinidas, no cuestionadas, no conversadas, y que eso limitaba un montón como lo que podían hacer, lo que podían decir, el efecto o la influencia real que podían tener, pensando que hay un traslape ahí con lo político. Sí. Y que, pucha, parece que esa pregunta no la hemos terminado de contestar ni hasta el día de hoy, digamos. ¿Qué es ser mujer y entonces desde qué lugares tenemos la posibilidad de participar y formar parte como de la vida social, del cotidiano, en las relaciones? Ajá. ¿Y en qué línea se hizo la pregunta a ella? Como, bueno, ¿qué fue descubriendo? Ella más bien fue bien, yo siento que ella fue bien filosófica. De hecho, por eso se le considera como un texto como bien complejo. De hecho, se llama El segundo sexo, como diciendo que este sexo que está subordinado. Ya el mismo título de su libro ya indica que hay una subordinación. Y está mostrando algo. Sí, porque el primer sexo vendría siendo el hombre, que nunca se cuestiona por qué es hombre, y el segundo sexo vendríamos siendo nosotras, que estamos todo el tiempo tratando de entender qué somos, porque ella se da cuenta a lo largo de una revisión como histórica, que todo, y histórica así desde la ciencia incluso, y llega hasta los greco-romanos, dice como, ¿qué decía Aristóteles? ¿Qué decía Platón de la mujer? Y siempre la mujer era esta cuestión, casi una cuestión, no, si no estoy exagerando, era como esta cosa, un objeto incómodo, siempre. Un objeto incómodo. Y yo creo que eso se transmite a la formación de la mujer desde su edad más temprana. Algo así como, ¿qué hago con esto? Como, me encuentro este otro, ¿y qué hago con él o este? Claro, porque no es él, no es him, no es un varón. ¿Y qué hago? ¿Qué se hace con esto? Como... Y además ella entonces es muy impresionada y empieza a encontrar textos, incluso como de la Revolución Francesa, que ahora no me acuerdo el nombre cita a un autor de la Revolución Francesa, que después le podemos poner el nombre, en que él dice que la mujer debería dudar de los textos porque lo escribieron hombres. Totalmente. Entonces ella también, a partir de eso, porque lo repite mucho en su libro, dice, bueno, entonces me permito dudar. Me permito dudar que dice Aristóteles, me permito dudar que dice Platón, me permito dudar que decía San Agustín, me permito dudar que hace Santo Tomás. Entonces, persona encuentro como es rebelde todo el tiempo, porque está sacando como a los grandes, hasta Freud, sacando como a los grandes de la historia. El más machista de todo. Claro, de hecho hace una crítica a Freud que es así, yo creo que la más temprana crítica a Freud, brutal, en el que ella dice como este hombre está todo el tiempo tratando de definir qué es la mujer en negación al hombre y siempre es insuficiente todo lo que dice. O sea, para ir incluso más cerca, muchas de las problemáticas que Freud describe en razón a la mujer son respecto a lo que le falta por no ser hombre, digamos. Bueno, se lo podemos perdonar, está en esta época, pero era así de cruda la visión de las mujeres y por lo tanto la visión de una mujer en su época, como es la Simone, es como muy visionaria, muy rebelde, y súper aplicable al día de hoy. Ahora, ¿cómo tú trasladarías, Isabel, a las preguntas? Porque claro, algunos, ya los que hemos leído el texto y todo decimos, sí, súper aplicable, pero como para irlo traduciendo a gente que recién va a acercarse a este texto y se va a hacer las preguntas, ¿cómo lo trasladaría a preguntas respecto del día de hoy, sobre el que es ser mujer hoy? Yo identifico, por ejemplo, porque el texto es complejo, sí, como todo, pero yo creo que a los textos complejos no hay que tenerles miedo. Yo soy de la idea de que cuando uno encuentra un texto complejo, de pronto tiene que ser más intuitivo y avanzar. Como que a nosotros nos enseñan a leer muy esquemáticamente y como que si tú leíste una página y no entendiste, tienes que volver. No, a veces hay que seguir porque eventualmente va a aparecer algo que te va a llamar, que te va a enganchar. Entonces, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que ella está intentando
buscar mujeres a lo largo de la historia que hayan dicho algo sobre las mujeres, quizás no en el tono feminista, porque nosotros no podemos decir que, por ejemplo, Safo de Lesbos, que era una poeta que escribía poesía femenina, porque ella misma no estaba consciente de que estaba haciendo poesía femenina, ¿me explico? Entonces, ella hacía su poesía. Entonces, lo lindo que está haciendo Simone de Beauvoir, y que yo creo que a lo mejor, por eso yo daría este texto como importante, como primordial, para entrar y darte cuenta que existen un montón de nombres de mujeres que desconocíamos y que están ahí a lo largo de la historia todo el tiempo, pero claro, pues van en segunda línea, son el segundo sexo, entonces valen ahí, si es una carrera siempre van corriendo por la segunda. Y, aunque no me gusta darle un punto de vista competitivo, pero digamos que están ahí todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, para la perspectiva actual, es que la pregunta que yo me hice, ¿por qué empecé a hablar de feminismo? Es porque en algún minuto me encontré muy perdida en el sentido de como de comunidad, podría decirse, o como, yo decía, cuando yo hablo con mis amigas, siento que mis amigas de pronto padecen cosas similares a las mías, y después leo en internet desconocidas que ni siquiera son mis amigas y están padeciendo cosas parecidas a las mías. Entonces me pregunté, dije, ¿cómo si hay una narrativa tan en común que no tiene nada que ver con la edad, ni de dónde naciste, o sea, con la clase, que no tiene que ver ni siquiera con el país? ¿Por qué, habiendo tantas cosas en común, jamás en la vida hemos podido como organizarnos? Como ser una sola fuerza, como ¿por qué? Y la Simone de Beauvoir también se lo pregunta en el libro, dice ¿cómo? Por ejemplo, el proletario para la Revolución Rusa a principios del siglo XX se dijo a sí mismo, somos proletarios, nos tenemos que organizar, hagamos la revolución. ¿Por qué las mujeres nunca hemos hecho eso? Qué curioso. Y ahí quizá es parte del espíritu de estas conversaciones, algo pasa cuando las mujeres se juntan y conversan y se encuentran. Que esa es un poco la hipótesis que nos lleva a hacer esto. Algo falta ahí de que se terminan de encontrar, de que terminan de reflejarse el uno a otro para que ocurra algo, que no sabemos qué es todavía. Pero ya lo curioso es por qué llevamos tanto tiempo haciéndonos las mismas preguntas, no se ha reflejado en más reunión, más encuentros, más acciones, más cambios. Bueno, los cambios ya sabemos por qué, porque digamos, hay una cosa de poder, una pequeña cosa de poder de por medio, pero encuentros. ¿Qué ha pasado con los encuentros? Sí. Y eso lo podemos llevar cada uno a nuestro día a día. ¿Qué pasa? ¿Qué nivel de encuentro tenemos con las mujeres que nos rodean, con las mujeres que nos criaron? ¿Qué redes de mujeres tenían las mamás, abuelas, tías? Y cómo conversaban entre ellas y de qué conversaban, cómo se definían y cómo eso nos definió a nosotras también. Es la manera en la que nos relacionamos con otras mujeres y así, como toda una escala de, qué sé yo, como un tejido que está medio ahí enredado que no se ha terminado de cuajar. Sí, y eso es lo interesante, y como que yo creo que ese es el llamado que yo creo, o no más que creo, estoy segura que es lo que hay que hacer, que hay que juntarse, hay que reunirse, hay que preguntarle a la otra qué le pasó o cómo está, y siempre, y esto va a sonar un poco como subversivo, dudar de la anécdota de un hombre. Porque la otra vez discutía esto con un amigo, que los hombres, por ejemplo, siempre van a referirse a nosotras. Tú siempre vas a ser la loca en la historia de alguien. La bruja. Sí, la bruja, la loca. Siempre vas a tener una connotación negativa que te antecede y que tú, como mujer, cuando la oía de otras mujeres, la normalizaba completamente. Y de pronto, con todo esto que ha comenzado a salir de las denuncias y chicas contando como los abusos que han tenido dentro de sus parejas o dentro de círculos como muy cercanos, ahí yo me pregunté y dije, ¿por qué yo nunca cuestioné cuando a mí alguien me decía que estaba loca? Mi ex, la loca, no, si mi ex está loca. Es que ella estaba loca. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, ese gesto podría ser como un buen gesto para partir como en la cotidianidad. Poner en duda cuando alguien, un otro, te cuente la historia de una de nosotras y la califique negativamente. Sí, yo creo que incluso eso trasciende así viene de parte de un hombre o de otra mujer. Sí. Es algo que está inserto en nuestras programaciones respecto de invalidar las versiones femeninas de las cosas. Totalmente. Puede venir de un hombre, puede venir de una mujer. Suele pasar que viene desde un hombre, no sé, suele pasar,
Pero esto no apunta a cuerpos específicos, sino a lo femenino en. Exacto. Entonces, y suele pasar efectivamente que las mujeres tenemos reacciones y formas de abordar las cosas que son incómodas, que provocan ruido o hacen que se tengan que tomar ciertas responsabilidades, y que la manera de lidiar con eso es está loca, no está loca, está desquiciada, o qué más, o es una bruja, cuática, colorienta, histérica, enojona, todos esos calificativos que ya están instalados en nuestra programación y que barren con las posibles versiones femeninas de los hechos. Y eso es súper interesante, chicas. O sea, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de como si ustedes están como, no sé, a lo mejor aquí me estoy metiendo en otro área, pero siento que, por ejemplo, cuando las mujeres parten yendo a terapia, muchas de las definiciones que hacen de sí mismas, porque a mí me pasó, eran como a partir de todas estas como características negativas, y yo en algún momento me pregunté a mí misma si eran como así estructurales de mi persona, o en realidad era como una adjetivización que venía desde afuera y que yo tenía que preguntarme, ¿es realmente así? O sea, ¿soy yo la bruja? ¿Soy yo la histérica? ¿Soy yo la que le da color? Y esa pregunta, de verdad que también cotidianamente alinea muchas cosas. Como si uno... Y otra cosa que es muy interesante y que trasciende cualquier tipo como incluso de... que puede ser espiritual, puede ser científica, es la intuición. Yo creo que las mujeres han olvidado o han como, no sé si olvidado, pero como siento que una característica es que podríamos decir que a lo mejor sí es de ser mujer. Me encantaría decir que es la intuición. Quizá otra persona te diría que los hombres también tienen una intuición. Sí. Nuevamente es como hablar de lo femenino. Sí. Que los hombres también tienen sus aspectos femeninos y las mujeres nuestros aspectos masculinos. Sí se podría decir que dentro de este orden lleno de diferencias, este orden masculino lleno de diferencias, la intuición forma parte del mundo femenino. Yo podría decir eso, me atrevería a decir eso. A mí me cuesta como todavía decirlo, pero de pronto hay veces que creo que sí, entonces como a lo mejor hacerle más caso a eso, pero sí siento que desde la edad como de la conformación como más primitiva como de lo humano, sin división de género, si hay algo que yo creo que es importante en nosotras y que Simone de Beauvoir lo dice un poco, es esta idea de comunidad. Es como las mujeres desde muy temprano estuvieron juntas, sea porque, por ejemplo, era muy peligroso estar afuera porque había un depredador, entonces eran las mujeres las que se quedaban adentro protegiendo la vida de los recién nacidos. Entonces yo creo que en esa dinámica claramente tendría que haber habido un espacio de comunicación. Y entonces la pregunta también que se hace Simón es como ¿cuándo? Simón, ¿qué pasa? Simón de Beauvoir, es como Simón, mi amiga. Es como ¿cuándo se quiebra? ¿Cuándo se quiebra? Sí, es la pregunta, sí, absolutamente. Sí. Yo creo que esa es la pregunta que nos queremos hacer en comunidad, para invitarlas a ustedes también a que nos hagamos esa pregunta juntas y esbocemos una respuesta, o no lleguemos a nada, pero que esos encuentros ocurran. Así que las dejamos súper invitadas para las próximas sesiones, que van a ser, si mi vista no me falla, el 17, 24 y 31 de octubre, aparte de la sesión de hoy día que hicimos como más introductoria para ustedes. Para que se inscriban, me escriban al correo que les voy a señalar en el video y generemos estos espacios de encuentro entre mujeres para no quiero decir entender, para experienciarnos juntas, para mirarnos, llevarnos a otros. Eso es muy importante, porque uno de pronto cree, o algunas veces uno cree que para hacer esto uno tiene que como entender y como ser muy cabezón, pero la verdad es que no. De hecho, lo importante, como dice, es como invitarlas a que vengan, a que ustedes cuenten qué es para ustedes ser mujer, por ejemplo. Porque yo creo que en esa comunicación entre todas podemos sacar muchas cosas, como que los textos no nos antecedan, por ejemplo. Nos tomamos de estas autoras que ya se aventuraron solas contra la corriente, chao,
pasaron por donde mismo todas las trabas para poder decir algo, entonces una manera de... ya hay caminos hechos, hay que tomarlos y como unir los puntos. Entonces las dejamos súper invitadas para la próxima sesión. Te agradezco mucho, Isa, que hayamos hecho este video. Por pensar en mí. Y vamos, pues veamos qué va pasando. Así que escríbanme nomás y cualquier consulta estamos súper disponibles para ustedes. Un besito, que estén muy bien.